Hola, hola. Mi nombre es Noemí Esther Díaz y yo les estaré dando entonces esta asignatura de evaluación educativa. Yo soy graduada de la universidad en la carrera de pedagogía con orientación en educación especial. Tengo 30 años y llevo ya como 14 años aproximadamente de trabajar con los niños en la iglesia, en el ministerio infantil. Y bueno, pues Dios me ha permitido estar aquí para poder compartir de mis conocimientos, ¿verdad? Y que podamos aprender durante todos estos temas que vamos a ir viendo de esta clase. Entonces, el tema, evaluación educativa, ¿sí? Cómo nosotros podemos ir viendo cuáles son los resultados de acuerdo a lo que nosotros vamos dando, lo que vamos enseñando. Y entonces eso es lo que vamos a ir viendo durante todo este recorrido, ¿verdad? Muy importante también de cuáles son nuestros objetivos, porque siempre tenemos que tener esa planificación, ¿verdad? De nuestra clase. Y entonces eso es lo que nos ayuda a saber si lo vamos a ir alcanzando. Entonces, para no ir adelantándome más, ¿qué significa evaluar? Entonces vamos a ver en sí el término de evaluación. Se trata de un proceso mediante el cual se mide y se valora el conocimiento. Pero si notan, no solo es el conocimiento. Normalmente, o no sé, de acuerdo a su experiencia de escuela, colegio, así, pero normalmente, ¿verdad? Que las evaluaciones casi siempre son de exámenes, ¿verdad? De que nos dan la clase, el profesor explica y después ya un papel que nos indica de que tenemos que responder de acuerdo a lo que estuvimos poniendo atención, de acuerdo a lo que aprendimos. Y era como que casi siempre solo era de acuerdo a lo que recordábamos, a lo que teníamos grabado aquí, ¿verdad? Solo el conocimiento. Pero no solo se trata de eso, también se pueden evaluar las habilidades, las actitudes y los valores de una persona, lo cual eso también nos ayuda para ir conociendo mejor al niño, para ir conociendo mejor al joven. No solo enfocarnos en cuánto sabe de solo lo que tiene aquí, sino que vamos a ir también viendo que las demás cosas se pueden ir evaluando cuando nosotros somos como bien observadores, cuando no solo nos enfocamos en una cosa, sino que aprendemos, porque esto es de aprender, cuando vamos aprendiendo de estar viendo más a la persona, de conocerla más, y entonces ahí vamos a ir evaluando más cosas, más cosas. La evaluación puede realizarse a través de distintos instrumentos de evaluación. Hay una infinidad, la verdad, de instrumentos de evaluación. Como les había mencionado, lo más común es exámenes, ¿verdad? Pruebas. Y no es que sea malo, solo que tenemos como esa costumbre de que casi siempre escuchamos la palabra evaluación y es, ok, me van a hacer un examen. Y solo hasta ahí nos llega como que esos pensamientos, esas ideas, pero no necesariamente. Es parte de, pero se pueden más. A través de exámenes, trabajos, a través de trabajos también podemos ir evaluando. eh, por ejemplo, ¿verdad? Que yo tenga mi casa grande y entonces yo necesito a alguien también que me ayude para poder asearla o yo no esté mucho tiempo, vaya que estoy buscando una persona para que me esté haciendo la casa, cocinando, así. Pero para ese trabajo, entonces estoy así como que pidiendo recomendaciones y todo, pero para poder evaluarla yo, entonces, ok, le voy a dar de determinados tiempo como para ir evaluando, ¿verdad? No es tanto de que voy a ir chequeando en un papel, sí, no, y si no, simplemente está ahí realizando su trabajo, sus actividades, sus tareas, y entonces ya uno está pendiente de, ok, hizo bien esto, o aquí no está siendo tan responsable, le faltó aquí, allá. A través de trabajos estamos haciendo las evaluaciones también. Estamos midiendo, estamos valorando qué tanto está muy arriba, como que está bien o está entre intermedio, bajo, a través de proyectos u observaciones, entre otros. Lo que es las observaciones, eso es, eh, le vamos a decir como que lo que más vamos a estar utilizando, porque sí vamos a ir aprendiendo que nosotros tenemos que ser bastantes observadores, no solo de medio mirar
ahí no, sino que hay que ponerle más atención. Le vamos a poner más atención a lo que son, pues en este caso, los estudiantes, los niños, para poder ir conociendo mejor y ir viendo, porque todo eso nos ayuda para después preparar y dar una mejor clase, porque a medida que lo vamos entonces evaluando, así vamos viendo, ¿ok? Para no adelantarme más, seguimos con la definición, evaluación educativa. Okay. Bueno, la anterior era en sí solo evaluación, pero ahora vamos con lo de evaluación educativa, ya en este campo en el que nosotros nos vamos introduciendo. Se define como un proceso sistemático, porque todo va en un orden, ¿verdad? No es todo relajo, eso va en un orden. Sistemático, continuo e integral. Cuando hacemos también una evaluación continua, nos sale mejor porque no solo es como que solo hasta cierto punto, sino que vamos, desde que inició, desde que sigue hasta que termina y vamos en todo ese proceso. Sale mejor cuando lo hacemos continuo. No significa que los otros no, pero sale mejor, dejémoslo hasta ahí. Continuo e integral mediante el acopio de datos y sirve para determinar si los cambios propuestos en los objetivos de aprendizaje se han producido en los estudiantes. Es muy importante que tengamos los objetivos en sí claros. Claro, sí, entonces si hacemos cambios, como mencionaba aquí, cambios en los objetivos de aprendizaje y entonces vamos viendo si de verdad esos cambios funcionaron, porque las evaluaciones eso es lo que nos ayuda, vamos recopilando todos esos datos, vamos teniendo como más información de ellos en sí, si el aprendizaje de verdad se está dando o no se está dando. Pero no siempre va a ser como que culpa de ellos porque no ponen atención, sino que todo eso también me sirve a mí. Seguimos, evaluación educativa. La evaluación se relaciona con los objetivos, porque no podemos dejar los objetivos de lado. Si nosotros ya tenemos clara la meta que queremos llegar, entonces ahí sí va a funcionar bien cuando realicemos una evaluación, porque es el indicador si de verdad llegamos o no a la meta. Así que no podemos trabajar en sí como de solo medio. Tenemos que tener objetivos claros y también que sean medibles, ¿ok? Se relaciona con los objetivos porque establece las normas para determinar si los resultados de aprendizaje propuestos previamente se están alcanzando, ¿sí? Y los objetivos determinan los procedimientos para evaluar las experiencias educativas. Cada uno de los niños va teniendo sus propias experiencias y esas experiencias que ellos van teniendo cuando nosotros somos observadores vamos a ir viendo, ¿son buenas? En este caso serían como que positivas, porque esas experiencias de ellos, entonces el aprendizaje se da más fácil, se da más fácil. Vamos con los propósitos de la evaluación educativa. ¿Por qué en sí hacer evaluaciones? Porque vamos a ver cuáles son los propósitos. Entonces, número 1, proporciona información acerca del comportamiento inicial del estudiante, el comportamiento inicial. Entonces la evaluación no necesariamente es al final, también se puede antes, claro que sí. Y cuando tenemos más información de ellos, nosotros llegamos a tener como que hasta una forma como que hasta más fácil de poder llegar a ellos. Cuando tenemos más información de ellos, porque entonces ya nos damos cuenta. ¿Por qué ves que se porta mal? ¿O por qué es que siempre anda bien hiperactivo, corriendo de un lado a otro? ¿De que siempre está hablando? ¿De que nosotros quedamos a veces como que él solo se porta mal? O a veces solo utilizamos así el término de se porta mal, pero pasa algo, y entonces ese algo lo vamos a averiguar a medida que vayamos evaluando acerca del comportamiento inicial. Y eso es algo también que tenemos que como que no olvidar. Y si lo llevamos en un orden como que hasta escrito, sale mejor porque entonces vemos. Juanito inició de tal forma, así, 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 al momento que comenzábamos, pero después cuando ya lo comparamos con nuestros escritos, ¿verdad? De evaluación durante un tiempo, entonces vamos viendo de que él va cambiando.
Cuando vemos que va cambiando, sale mejor. Cuando vemos que sigue con el mismo comportamiento, entonces, ¿qué está pasando? No solo necesariamente el error sería de él, sino que también uno tiene que autoevaluarse, autoevaluarse. Y número dos, entonces, contribuye a fijar, afirmar y clarificar los objetivos. Entonces, esta también es una de las palabras que vamos a utilizar bastante y vamos a tener que ir aprendiendo también para poder redactar esos objetivos, porque posiblemente solo estemos así de que por encima, pues, ¿no? De que mi objetivo es que ellos se aprendan tal historia bíblica, dando el ejemplo, ¿verdad? En el ministerio infantil y ya, solo ves eso. Entonces vamos a ir también aprendiendo eso, porque la evaluación es uno de los propósitos que hace. Afirmar, clarificar el qué, los objetivos, porque es ahí donde me está diciendo, ¿voy bien o no voy bien? Número tres, permite evaluar el grado en que se alcanzarán los objetivos. Seguimos con los objetivos. Eso es lo que nos ayuda la evaluación. Número cuatro, proporciona información para estimar la efectividad de los métodos, las técnicas, recursos y experiencias de aprendizaje. La evaluación entonces me está diciendo, ok, Esther, hiciste o utilizaste esta estrategia que te funcionó bien. Todos te pusieron atención y no solo atención, sino que también cuando empezaste a hacer preguntas y todos contestaban, todos se notó entonces que el conocimiento les entró bien, lo aprendieron, lo entendieron y entonces por eso la evaluación me está diciendo, ¿utilicé bien una estrategia o no? Y si no, entonces ya solo estamos mal y ya. No, cuando utilizamos ciertas estrategias, métodos, recursos que nosotros, ¿verdad? Creíamos de que, ok, esto está bien, me va a funcionar y todo. Pero al momento de aplicarlo y después nos dimos cuenta que no alcanzamos entonces los objetivos, que no se dio al momento que yo estaba dando la, digamos, evaluación así, ya sea de forma oral, de que estaba haciendo las preguntas, o simplemente yo entonces me quedé sentada observando, viendo. Creo que me costó mantener el grupo quieto. La verdad que estaban súper de que no dejaban de hablar, que no me estaban poniendo atención. Y entonces todo eso uno se lo autoanaliza. Sí, la autoevaluación para uno también. La evaluación no tiene que ser solo para el estudiante, que yo soy entonces el profesor y la evaluación solo va a ser para ellos que están ahí sentados, escuchándome, viendo, aprendiendo, sino que yo también. Y eso es lo que me está indicando. Los recursos. ¿Los recursos fueron entonces los indicados o no? Por ejemplo, ¿será que entonces yo llevé, ¿no? Que íbamos a hacer cierta actividad y me llevé unas tijeras grandes, pero eran niños pequeños. Y entonces les costó agarrar esas tijeras y poder recortar y hacer su trabajo. O sin darme cuenta vengo yo y pues llevé marcadores pues para que todos dibujáramos, pero no me di cuenta que ya estaban secos o que no pintan. Entonces, ahí voy viendo también todo eso, todo eso. Y las experiencias de aprendizaje. A medida que vayamos avanzando, las experiencias que vayamos adquiriendo también nosotros, ¿verdad? Como el educador, el responsable de estar dando esos conocimientos, esas experiencias, no las tomemos tanto como de, fue una experiencia mala, siempre va a ser algo que aprendamos. Nadie puede iniciar algo y después le fue bien desde el inicio hasta, uy, que nunca cometió ningún error o que nunca le fue mal, nunca se cayó, nunca, no, vamos así como que avanzando y ok, aquí me caí, aquí me fue mal y esto me ayuda para mi experiencia, porque la experiencia es la que nos va también dando como que es esa fortaleza y esa seguridad, porque ya sabemos entonces qué hacer y qué no hacer. Número 5, determina qué cambios de conducta se están logrando en los estudiantes. ¿Verdad? Se relacionaba así con lo que estábamos hablando de la número uno que tiene que ver con el comportamiento inicial, ¿ok? ¿Cómo fue entonces al momento que estábamos dándolo?
se comportaron bien o no. Y entonces, los cambios de conducta. Ahí vamos viendo entonces si Juanito de verdad ya fue aprendiendo a quedarse quieto, quedarse sentadito o hasta quedarse ahí callado o sigue siendo el mismo inquieto de que siempre está parado y que de un lado a otro hablando con todos, pero menos quedarse quieto. Entonces, eso es lo que nos ayuda y es uno de los propósitos de la evaluación educativa, ir viendo esos cambios. Cuando vamos viendo cambios en ellos, eso nos está indicando, voy por buen camino. Pero si estoy viendo que no hay cambios y que continúan igual desde que se inició y pasado el tiempo, los meses, los días, todo, y siguen igual, solo va a ser así de que qué barbaridad estos niños, qué rebelde, ¿qué estoy haciendo yo entonces? Necesito hacer esas evaluaciones para ir dándome cuenta, ¿ok? Porque cuando vemos cambios de conductas en ellos, no solo también de que ya se queda quieto, sino que, por ejemplo, que esté un niño que sea tímido, ¿sí? En su personalidad, que esté ahí más callado y todo, pero al momento que nosotros decimos preguntas y esperamos de que ellos respondan, pero él sabe la respuesta, solo que no va a levantar su mano porque le da pena. Pero después, a medida que el ambiente se va dando más de confianza, nosotros ayudamos a que todos se respeten, a que nadie se burle de nadie, aquí y allá. Y después ese niño ya va desenvolviéndose mejor, que ya puede levantar su mano y que, profe, yo sé la respuesta. Y entonces ya vamos viendo también esos cambios, de que antes no necesariamente era el que se pasaba corriendo y todo así, sino que simplemente era hasta el más quieto, pero hay un cambio ahí que antes no quería hablarlo, ya sea pues por miedo, pena o su misma, ¿verdad? Personalidad de ser tímido, callado, pero después ya tuvo más confianza en poder decir respuestas, en poder hablar y en poder quitarse ese miedo si se equivoca o no. Cambios de conducta que lo vamos viendo y esos no se tienen que pasar como de desapercibido, perdón. Tenemos que ir, sale mejor hasta escribirlo, ¿verdad? O sea, en la parte académica es lo que nosotros hacemos, de llevar de cada estudiante como un expediente. Y entonces vamos escribiendo todo, no solo sus evaluaciones, ¿verdad? De que vamos viendo cómo van avanzando en matemáticas, español, aquí y allá, pero sino que también esos cambios de conducta, ya sea de que de verdad se portó mal y pues todo eso se va agregando porque nos ayuda, o que vemos que antes se portaba mal, peleaba demasiado y ahora ya no. Entonces sale mejor y es lo que recomendaría, la verdad, que llevemos ese orden de escribiendo. María aquí, allá y allá, porque al momento nosotros de querer hacer más actividades nos ayuda bastante la información de ellos. Y número 6, recopila evidencias para las diversas actividades de orientación. Y número 7, sería la última, número 7, proporciona datos sobre las dificultades, fallas y aciertos de los estudiantes. Esos datos no los vamos a pasar como de, no importa tanto. Esos datos son los que nos ayudan a nosotros, ¿ok? Y vamos viendo, a este niño se le dificulta esto. Yo no sabía que se le dificultaba leer. Sí, y todos tenían, por ejemplo, ¿verdad? En el Ministerio Infantil, de que estamos dando la clase, estamos explicando la historia de Jesús aquí y allá, y después cada uno tiene su Biblia, y entonces vamos a leer un versículo cada uno. Pero hay cierto niño que a Juanito le costó demasiado leer un versículo y era corto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Será tanto que solo fue de que le dio miedo, pena? Porque a medida que vamos haciendo eso, entonces nos vamos dando cuenta, porque hay una diferencia. A que alguien esté leyendo algo y que se equivoque o que esté tartamudeando, o sea, hay una diferencia que sea por nervios, por no, normal, ¿verdad? Nervios, o porque de verdad tiene un trastorno o problema del habla. Y cuando nosotros somos observadores,
una de las palabras que vamos a utilizar bastante también cuando somos observadores, nos vamos dando cuenta. Ok, él entonces no solo es tanto de nervios, sino que tiene un problema del habla. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ok, entonces vamos a hacer que todos lean menos él. No, tampoco es excluirlo, eso no va a ser la idea correcta. Es pensar de cómo él también se involucre en la actividad, aunque se le esté como dificultando. Porque entonces fue algo ahí como que una lectura cada uno. Hicimos como una evaluación, como quien dice al suave, de cómo están ellos de acuerdo a su capacidad lectora. Y después vimos que él tiene una dificultad. Y nosotros entonces va a ser nuestra responsabilidad pensar en cómo ayudarle, ok. Lo vamos a dejar, digamos, de último para que él tenga más tiempo de poder leerlo y que después al momento de que le toque leerlo lo pueda hacer bien, no lo sé. Ahí vamos a ir viendo entonces. Y entonces es ahí donde se nos van ocurriendo las ideas o buscar ideas, preguntar también cuando no sabemos qué hacer, pero la cuestión que la dificultad de ese niño, de ese joven, no lo vamos a dejar ahí, de que él vea cómo le hace. Podemos nosotros hacer ese aporte que le esté ayudando. Les voy a contar, por ejemplo, bueno, yo tengo un trastorno del habla, lo cual con muchas terapias de lenguaje me he estado ahí desarrollando mejor. Pero en la iglesia sí, recuerdo que cuando nos ponían a leer, era una parte donde no me gustaba, porque era donde se me hacía más evidente, ¿verdad? El problema. Pero entonces hubo una hermana, una maestra ahí de que estaba dando la clase y pues ella tuvo ciertas ideas de cómo poder siempre incluirme en las lecturas, pero me estaba ayudando a ir mejorando. Entonces por eso les daba el ejemplo, ¿verdad? De que, vaya, de que lo dejamos de último, porque eso era algo de lo que ella hacía conmigo. Me dejaba de último, pero no porque ay, sino porque ese tiempo durante todos leían, ese era el tiempo que yo tenía para repetir y repetir y repetir tanto lo que me tocaba leer. Aunque sea, aunque sea el versículo más pequeño, pero me daba chance a mí de poder leerlo, y al momento que ya me tocaba leerlo, ya lo hacía mejor. Entonces eso me fue también ayudando a mí a poder conocer que sí podía. Tal vez otros me habían dicho, no, tú no eres buena pues para poder hablar o leer, pues porque tienes estos problemas. Pero viene otra persona y dice, solo es de buscarle solución, ¿ok? Tal vez esto se te dificulta. Y sigo todavía con mis terapias porque no es algo de que se me quite, sino que continúo. Pero yo ya sé entonces en cuáles son las letras, porque hay ciertas letras en donde se me dificultan más, pero entonces ya uno sabe manejarlo mejor. Y la cuestión que tengo entonces esos recuerdos de maestros, ¿verdad? Tanto allí en el ministerio infantil, de que me ayudaron, tanto en la escuela, también colegio. La cuestión es que cuando alguien está diciéndote, no importa la dificultad, te vamos a ir ayudando. Y las evaluaciones por eso ayudan a eso, ayudan a que miremos cuál es la dificultad, pero no solo para irse las difícil, ayudarlo. Y los aciertos de ellos, no solo de las partes de dificultad, sino que los aciertos que ellos tienen en las cosas buenas que ellos van haciendo, nos vamos dando cuenta. Okay. Seguimos con la evaluación ayuda al estudiante a qué. Pero no solo lo vamos a tomar como que al estudiante, sino que pongámonos primero nosotros la autoevaluación. La autoevaluación tal vez sea algo que repita bastante, pero la verdad que sí ayuda a poder sentarme o sentarnos si se trata de un grupo de maestros que, ok, vamos entonces a ver qué cosas hice yo que de verdad me funcionaron o lo que yo pensé que me iba a ayudar y la verdad que me salió mal. Y cuando uno queda así de honestamente autoevaluándose,
se da cuenta de que sí tenía que hacer varios cambios y que no solo es de señalar al estudiante, no solo es de señalar a aquel, de que no me pone atención, sino que yo también. Pero miremos aquí entonces la parte del estudiante. La evaluación ayuda a que a motivar el proceso de aprendizaje. Por eso quitemos la parte de que solo son exámenes, porque cada vez que escuchamos esa palabra nos puede dar hasta nervios, nos puede dar hasta, uy, no, es un examen. Y por más que uno estudia, siempre queda con esos nervios, ¿verdad? De que no quiere que se lo olvide, porque uno sabe de que a veces aquí falla. Pero motivar el proceso de aprendizaje, motivarlo, cuando ellos están haciendo algo, ¿verdad? O uno está dando una pequeña evaluación así de que por medio de preguntas y que Julano, ¿qué pasó aquí? Y después aquí, ¿y quién hizo esto? Pero cuando hay esto, cierto niño que tal vez antes siempre contestaba mal, pero después ya va contestando mejor. Y entonces eso le va motivando, pues porque, sí, correcto, él hizo esto. Y entonces ya él queda como que, lo estoy haciendo bien. Y motiva, motivar el proceso de aprendizaje. Cuando están teniendo esos aciertos es bueno también. No como que todo el tiempo de, sí, bravo, pero de vez en cuando es bueno que ellos se sientan de que uno les está como que motivando, alabando de que lo están haciendo bien. Incrementa la retención de lo aprendido a medida que hacemos evaluaciones. Entonces, no solo es que vi la historia o me contaron una historia o leí la historia, sino que al momento que se están dando evaluaciones, ayuda para que, es como una retroalimentación. La verdad que la evaluación es eso, en palabras así como que más cortas, sencilla retroalimentación, y entonces se le va quedando, ya se le va como que, aquí. Promover la autoevaluación. Se los mencionaba tanto como uno de docente, de educador, pero también ellos. Tanto puede ser en un espacio, en un ambiente donde uno les diga, ok, vamos a evaluarnos. Bueno, ustedes se van a autoevaluar. Hicimos esta actividad. ¿Cómo creen de que les fue? Pongámosle del 1 al 10. Analice. ¿Les fue totalmente excelente como al punto de decir yo un 10? ¿O ahí le faltó? Cuando lo hacemos así, es bien importante siempre que se dé el ambiente de confianza. Si no, ellos van a tener como que ese miedito de poder decir, ¿verdad? De su propia boca que, fíjese que yo siento que fue un 3 porque me fue mal aquí. Pero cuando todos pueden decir honestamente, ¿no? Aquí y allá, sale bien. O ellos solos también. Por ejemplo, cada quien escriba en su hoja un número del 1 al 10 y por qué creen de que le fue aquí y allá. La autoevaluación guiada por uno, pero también puede ser no guiada, como por ejemplo ellos solos, sin necesidad que uno les diga cuánto se pone o cuánto aquí. Ellos solos se van dando cuenta de que, ok, yo antes, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, de que le costaba usar una tijera para poder hacer cierto trabajo ahí, pero ahora ya va mejor y él se va haciendo esas autoevaluaciones de que él sabe que va mejorando. O se está dando cuenta que se le está dificultando, porque está entre ambas, ¿verdad? O va avanzando o se está dando cuenta que se está quedando atrás. Pero la cuestión es eso, que al final, cuando él mismo se está dando cuenta que va mejorando, está que la motivación. Y tenemos también diagnosticar sus dificultades, como ya mencionábamos, las fallas y aciertos. Y eso es lo que ayuda en sí la evaluación al estudiante. Pero también pongámoslo siempre para nosotros, no nos dejemos de lado. Tal vez en sí el contenido y todo sea más para, ¿verdad? Para los educandos, pero para el educador también es importante. Podemos decir que la evaluación educativa no es una actividad final del proceso de enseñanza-aprendizaje. No lo tomemos como de mi clase y después vamos a, cada quien agarra una hoja, le hago preguntas, respondan, final. Y si lo respondieron bien, cheque, si no, pues no necesariamente una actividad final. Es un aspecto básico en el proceso educativo y este
Solo puede orientarse y mejorarse en la medida que la evaluación sirva como un indicador para determinar el grado en que los estudiantes alcanzan los objetivos propuestos. Por eso es todo un proceso, ¿verdad? Desde el inicio y se está dando, no, normalmente, y no es que sea malo, ¿verdad? Que sí, las evaluaciones lo hacemos al final, pero por eso vamos viendo los tipos de evaluación. No le voy a hacer entonces una evaluación de conocimientos mientras yo no he dado en la clase, pero estoy evaluando cómo es su comportamiento. Estoy evaluando sus habilidades a medida que estoy haciendo que algún juego y que los ponemos a correr, saltar, y entonces vamos viendo hasta esas actividades motoras y vamos evaluando. A este niño le cuesta un poco correr, no sabía. ¿Qué tal que yo lo miraba ahí de evaluaciones que se van dando, ¿no? Y la del conocimiento sí, ya es como que más obvio de que lo hagamos al final cuando ya dimos el contenido. Y el docente controla la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién controla en sí entonces todo lo que estamos haciendo? Uno. Por eso uno tiene que estar pensando muy bien sobre las estrategias. Pero ¿qué pasa? Tal vez yo lo pensé y si me fue mal, entonces ya me pongo cabizbaja de que qué barbaridad. Yo, yo estuve investigando, leyendo y no me fue bien. Estamos aprendiendo, uno también, no solo ellos, uno también está aprendiendo y entonces así la evaluación me dice, ay Esther, ese método, ¿creíste que te iba a servir? ¿Verdad? ¿Creíste que esos recursos eran los indicados? Pero no, pero no. Así también uno va a aprender.